Hola, Dios les bendiga a todos. Esperamos que estén pasando una hermosa tarde. Hello, God bless everyone. I hope you're having a wonderful, wonderful evening. And we're about to continue with our 31 Days of Healing topic. Vamos a empezar a continuar con nuestros 31 días de lo que estamos hablando. Y muchas gracias por estar orando por nosotros, and thank you so much also for being in prayer for us, and that God will just continue to help us, que el Señor nos continúe ayudando, y que Dios siga usando este ministerio para pues para bendecir a muchas vidas, and also that God will continue to bless this ministry so that God will continue to touch many lives. And at this very moment, en este momento, yo quisiera invitarle a que usted, por favor, comparta este video con su familia, comparta este video con sus amistades, con la gente que le rodea. And right now, we just want to encourage you to share this video with your friends, family, with people that surround you. We want to be a blessing to them. Queremos ser de bendición para ellos, especialmente si usted conoce a alguien que está pasando por una necesidad, especially if you know somebody that is going through a need, and you know that they're looking for hope, y usted sabe que ellos andan buscando una palabra de esperanza. Esta sería una muy buena oportunidad para que usted, algo muy bueno para que usted les pudiera compartir. And this would be something very good that you could share with them. Well, thank you very much again for joining us. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde. And again, thank you so much for joining us this afternoon. Y well, God bless you. Last time we talked a little bit about asking questions, asking God questions. La última vez hablamos un poquito acerca de hacerle preguntas a Dios. No de cuestionar a Dios, not to question God. And what I mean by this is we can ask God questions. A lo que me refiero con eso es que le podemos hacer preguntas a Dios para aprender. We can ask God questions to learn. Pero otra cosa es cuestionar a Dios en las cosas que Él hace. But another thing is to question God in the things that He does. So there's a difference. Hay una diferencia con esto. And I hope that you were able to listen to the whole last video, y espero que usted haya podido escuchar todo el último video. And I hope that you have begun to write down your questions to God. Y espero que usted haya podido empezar a escribir sus preguntas a Dios. Y yo sé que esto es probablemente algo nuevo para algunas personas. I know that this might be something new for some people to hear. And I know because, like I said in the previous part, porque como dije en la vez pasada, que muchas veces a nosotros se nos ha enseñado que no le preguntemos a Dios, because many times we've been told to not ask God anything. But like I said in the previous part, pero como dije en la vez pasada, si tal fuera el caso, entonces Jesús nunca le hubieran hecho preguntas. If that was the case, then they would have never asked Jesus Christ many questions. Now, you can examine the questions that some people asked him. Usted puede examinar algunas preguntas que le hicieron a Jesús. Algunas preguntas no eran bienvenidas. Some questions were not welcome. Pero cuando Jesús conocía de que la gente en realidad tenía interés de aprender más acerca del Padre y más acerca de Él, but when Jesus saw that people wanted to learn more about the Father and more about Him, He would answer. Él contestaba las preguntas. Y yo le animo a que usted medite en las cosas que usted le ha querido preguntar a Dios. So I just want to encourage you for you to meditate on the things that you've been wanting to ask God, and to take a moment to just pray to God, y que usted tome un momento para orar a Dios y decirle a Dios: Señor, yo tengo esta pregunta. And you will just ask God, tell God, I have these questions. And many people that know me, mucha gente que me conoce, saben que yo soy una persona que pregunta mucho. And many people that have gotten to know me throughout the years, they know that I'm a person that asks a lot of questions. And I love to ask questions because it's the only way I can learn. Y me gusta hacer preguntas porque es la única manera
en que puedo aprender. Entonces, si usted quiere aprender, if you want to learn, you need to ask questions. So, si usted quiere aprender, necesita hacer preguntas. Y yo le invito a que si usted quisiera tener una conversación, and I just want to invite you that if you want to have a conversation about anything regarding the Bible, si usted quiere tener una conversación acerca de la Biblia o tiene alguna pregunta en lo que sea, siéntase con la libertad de enviarme un recado. A mí me encantaría platicar con usted. If you have a question about anything, just about life, about the Bible, if you need some advice, just feel free to send me a message. I would love to talk to you and encourage you. Y me gustaría platicar con usted y animarle y también tomar un momento para orar por usted, and also to take a moment to pray for you. I want to tell you a little bit, like some of the questions that we can ask God. Una de las preguntas que le podemos hacer a Dios es, like, how does His plan look for my life? Es como, ¿cómo se mira su plan para mi vida? Because there's a season, because every season has a reason, porque cada estación del año tiene su razón. And I want to talk to you a little bit about this because I believe that one of the questions that a lot of us may have, especially when we're going through a hard time, y quiero hablar un poquito más acerca de esto porque yo creo que una de las preguntas que nosotros tenemos, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles, por luchas, through troubles, we want to ask God, le queremos preguntar a Dios, ¿por qué estoy en esta condición? We want to ask God, why am I in this condition? Why am I in this situation? ¿Por qué estoy en esta situación? And let me just tell you that this is part of our 31 days of healing. Eso es parte de nuestros 31 días de sanidad. So whether you're sick or not, or you find yourself in whatever situation, so usted esté enfermo, ¿no? O se encuentre en cualquier situación, there's people that want to ask. There's people that want to ask that. Hay gente que quiere preguntar eso. I've heard this many times. Yo lo he escuchado esto muchas veces. Why am I sick? ¿Por qué estoy enfermo? Why am I going through these kinds of troubles? ¿Por qué estoy pasando por estas luchas? Why am I going through marriage problems? ¿Por qué estoy pasando por problemas matrimoniales? Why am I going through children's problems? ¿Por qué estoy pasando por problemas con los niños? I mean, they say, I've done everything that I was told to do. Y muchos dicen, yo he hecho todo lo que me han pedido que haga, but we don't ask the one that has the answers. Pero muchas veces no le preguntamos a aquel que tiene las respuestas. We usually ask everybody, but we never ask God. Le preguntamos casi siempre a toda la gente, pero no le preguntamos a Dios. And this is one of the reasons why, again, I cannot emphasize this enough. Y por eso, esta es una de las razones por qué, de nuevo te digo, que no puedo enfatizar en esto lo suficiente. This is why it is so important for you and I and everybody that you know. Es por eso que es tan importante que usted y yo y cada persona que usted conozca, that they would get into studying the Word of God, que se metan a estudiar la Escritura, because there's actually a lot of questions that will be answered through the scriptures, porque hay muchas preguntas que se pueden contestar a través de las escrituras. There's a lot of answers to our questions. Hay muchas respuestas para nuestras preguntas. It's kind of like when you're trying to troubleshoot something like a fridge or a radio or an iPad or whatever, or your computer. Es como cuando usted está tratando de saber qué es lo que tiene su computadora o su refrigerador o lo que usted tenga, whatever you have, and because it's not working well, porque no está trabajando bien, and you know where you usually go, usted sabe a dónde regularmente usted puede ir al sitio de internet del que hizo ese aparato. You can go to the place of the place of the manufacturer's website. Usted puede ir al sitio de internet del que hizo el aparato, and you'll usually find a good amount of questions, answers to questions. Regularmente usted va a encontrar una lista de respuestas a preguntas, because they are familiar with the questions that many people are going to ask them, porque ellos están familiarizados con las preguntas que mucha gente les va a hacer. Y entonces,
casi por lo regular, ellos ponen eso ahí, y usted puede ver que hay muchas preguntas que ya tienen respuestas. And you can look at the list of their list, and you can see that a lot of the questions that you may have about the thing that you're trying to troubleshoot, there's already answers to those questions that you may have. But the thing is that we're never going to find out, what, as far as troubleshooting our life or things like that, pero nunca nos vamos a dar cuenta en cuanto a nuestra vida, cuando estamos tratando de ver o entender ciertas cosas de nuestra vida. Nunca vamos a encontrar respuestas si nosotros no nos metemos en la palabra de Dios, if we don't go into the Word of God. Entonces vamos a tratar nosotros de querer usar nuestro propio entendimiento. Then we're going to try to use our own understanding, try to make sense of things. Vamos a querer hacer sentido de ciertas cosas, pero y ahí es cuando empezamos a tener una perspectiva de Dios que no es muchas veces. And that's when we begin to get a perspective of God that He isn't. And that's where the enemy really begins to work. Y ahí es donde el enemigo empieza a trabajar. So I want to tell you a particular word. Le quiero hablar de una palabra. En hebreo, esta palabra de la palabra que le voy a hablar, about the word that I'm going to talk to you about in this part, de la palabra que le quiero hablar en esta parte, es acerca de la palabra maldición. I want to talk to you about the word curse. In Hebrew, it is arar. En hebreo, esta palabra es arar, and it means to make powerless. Y esta palabra significa de hacer, de quitarle algo que no tiene poder. Something that is powerless. Algo que resiste. Something that resists or bind. O algo que está atado. So God has established a standard for you and I to live among the boundaries. So Dios ha establecido cosas para que nosotros vivamos dentro de los parámetros. And when those boundaries are not respected or are broken, y cuando esos parámetros no son respetados, los parámetros que pone Dios no son respetados y han sido quebrados, las consecuencias siguen. Then the consequences follow. And these are called curses. Y esto es lo que se le puede llamar maldición. Now, to talk more about this, I want to take you to the book of Genesis. Because in Genesis chapter 3, porque en Génesis capítulo 3, if we read the context, si leemos el contexto, you'll notice that even before that, usted puede ver que aún antes de eso, God had already established boundaries. Dios ya había establecido parámetros, ya había pintado su raya. And when God created man and woman, y cuando Dios había creado al hombre y la mujer, God put boundaries around them. Dios puso parámetros alrededor de ellos, límites alrededor de ellos. And He put order, y él puso orden. He told them what they could do. Él les dijo a ellos lo que podían hacer. He told them their responsibilities. Él les dijo a ellos sus responsabilidades. He told them everything he told them everything they needed to know to walk in harmony with God's instructions. Él les dijo a ellos todo lo que ellos necesitaban saber para poder caminar en armonía con Dios. Entonces, para que ellos también pudieran continuar bajo la bendición de Dios, so that they could also be under the blessing of God, so that they could walk under God's favor, para que ellos pudieran caminar bajo el favor de Dios y en compañerismo con Dios, and that they would be able to have fellowship with God. And as they were doing that, they were in good standings with God. Mientras ellos hacían eso, estaban en buenos momentos con Dios. Entonces, pero en Génesis capítulo 3, but in Genesis chapter 3, that's where they began to walk out of God's will. Eso fue cuando ellos empezaron a caminar afuera de la voluntad de Dios. Entonces, out of the plan that God had laid out for them,
afuera del plan que Dios había establecido para ellos. So they walked out of the plan. Ellos caminaron fuera de ese plan. Entonces, Adam and Eve, when they walked out of the plan that God intended for them, ellos caminaron fuera del plan que Dios había establecido para ellos. Ahora, estamos hablando del huerto del Edén. Now we're talking about the Garden of Eden. In the Garden of Eden, there was many trees. Había muchos árboles. En medio de este jardín, in the middle of this garden, there was two trees specifically. Había dos árboles en especial. Había muchos árboles, de lo cual Dios les había dicho a ellos que ellos podían comer. In which God had told them that they could eat from every tree, except from the tree of the knowledge of good and evil, con la excepción, ellos podían comer de todos los árboles con la excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, estos dos árboles, y luego ahí cerca estaba el árbol de la vida. In close to them, in close to it was the tree of life. Entonces, pero ellos, cuando empezaron a mirar este árbol, when Eve began to look at this tree of knowledge of good and evil, cuando ella empezó a ver ese árbol, ella empezó a ver que ese árbol era codiciable. She began to see that tree was desirable, and it was pleasing to the eye. Traía satisfacción a los ojos y todo eso. Entonces ellos, de ahí en ese momento, se aprovechó el enemigo para engañar a Eva y también engañar a Adán. That's where the enemy took advantage of to be able to deceive Eve and deceive Adam into eating of that tree. Entonces, pero Dios ya les había dicho a ellos que no comieran de ese árbol, but God had already told them to not eat from that tree. So when they did this, it wasn't so much that God wanted to curse them. So no era tanto de que Dios, no era para nada que Dios quería maldecir a Adán y a Eva. It wasn't that God wanted to curse Adam and Eve. He told them what would happen. Dios le dijo a Adán y Eva lo que iba a suceder. Y Dios no iba a retrasar su palabra. And God was not going to go back on his word. When God says something, God is going to fulfill it. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. ¿Y sabe por qué es tan importante para Dios cumplir su palabra? And you know why it's so important for God to fulfill his word? Es porque en el momento que él no cumple su palabra, entonces él se convierte en un mentiroso. The moment that God wants to fulfill his word, because the moment he does not fulfill his word, then that's when he becomes a liar. And God is not a liar. Y Dios no es un mentiroso. Entonces, tiene usted que tener esto bien en claro. Que Dios es un Padre perfecto. That you have to have this very clear in your mind and in your heart, that God is a perfect God. And God, when he says he's going to do something, cuando Dios dice que él va a hacer algo, eso es exactamente lo que él va a hacer. God had already told Adam and Eve, this is what's going to happen when you eat of this tree. Esto es lo que Dios le dijo a Adán y Eva, esto es lo que va a suceder si ustedes comen de este árbol. Y ustedes comen de este árbol, ustedes van a morir. And so he told them, if you eat from this tree, you are going to die. No era de que Dios, si Dios hubiera querido, if God, it wasn't that God wanted them to sin. No era de que Dios quería que ellos pecaran. No era que Dios los quería maldecir. It wasn't that God wanted to curse them. No era eso. It wasn't that. Era de que Dios les estaba advirtiendo. It was that God was warning them. You know, you only get a warning when people care about you. Sabe que usted nomás recibe una advertencia cuando a alguien le importa su vida. When somebody cares about you, that's the only time that people tell you. Es la única razón por qué la gente le dice. Por eso es que nuestros padres nos dicen tanto, ¿verdad? That's why our parents tell us so much, hey, don't do this because you might get hurt. Por eso muchas veces nuestros padres nos dan consejos. ¿Por qué? Porque no quieren que nos lastimemos. Entonces,
Lo mismo sucede con Dios. The same thing happens with God. Entonces, estamos hablando de esto porque ustedes tienen, muchas veces tenemos preguntas y no las hacemos a Dios por temor. And I'm talking to you about this because many times we have questions, but yet we don't ask God. And I'm telling you, a lot of your questions, y te puedo decir que muchas de las preguntas que tenemos se encuentran en la Biblia ya. Many of our questions are found in the scriptures. It's just that because we don't read the scriptures, pero es porque como no leemos la palabra de Dios, no sabemos las intenciones de Dios. We don't know God's intentions, but let me tell you that no era el propósito de Dios, no estaba en los planes de Dios maldecir a la humanidad. It was not in the plans of God to curse creation. It wasn't in his plan to curse his own creation. No estaban sus planes maldecir a su propia creación, pero también tenía él que poner parámetros para que ellos pudieran tener la opción de obedecer o no obedecer. But God also needed to establish parameters so that they could either obey or disobey, because there's no love in manipulation. ¿Por qué? Porque no hay amor en la manipulación. There's no love when there's no option. No hay amor cuando no hay opciones. Entonces, his word had already traveled. Su palabra ya había viajado. Estoy hablando de la palabra de Dios. I'm talking about God's word. His word had already traveled. He was not going to stop what he had already said. Él no iba a parar lo que él había dicho. When Adam and Eve, when they sinned, cuando Adán y Eva pecaron, when they disobeyed God, cuando ellos desobedecieron a Dios, God not only took them out of the Garden of Eden, but he also told them what I'm going to read to you right now. Pero también él les dijo lo que les voy a leer esto a ustedes. Mira, les voy a leer poquito de lo que dice, le voy a leer lo que dice Génesis capítulo 3. I'm going to read to you what Genesis chapter 3 says. Chapter 3 verse 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Genesis chapter 3 verse 1. Dice, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Y ahora la serpiente era más astuta que todos los demás animales que Dios había criado. He said to the woman, hablando de la serpiente, speaking about the serpent, he said to the woman, él le dijo a la mujer, did God really say, ¿acaso Dios en verdad dijo, you must not eat from any tree in the garden, que no deberías de comer de ningún árbol del jardín? The woman said to the serpent, la mujer le dijo a la serpiente, we may eat of the fruit from the trees in the garden, podemos comer del fruto de los árboles que están en el jardín, but God did say, pero Dios sí dijo, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, pero sí dijo, no deberás de comer del fruto del árbol que está en medio del jardín. You must not touch it or you will die. No debes ni de tocarlo porque seguramente morirás. You will not certainly die. The serpent said to the woman, no morirás. La serpiente le dijo a la mujer, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open. Porque Dios sabe que cuando tú comas de él, tus ojos se abrirán. And you will be like God, knowing good and evil. Y tú serás como Dios, conociendo el bien y el mal. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, cuando la mujer vio que la fruta del árbol era bueno para comer, and pleasing to the eye, y bueno a los ojos, and also desirable for gaining wisdom, y deseable para obtener sabiduría, she took some and ate it, y tomó algo del fruto y lo comió. She also gave to her husband, y también le dio a su marido, who was with her, and he ate it, y que estaba con ella y también comió. Then the eyes of both of them were open, y los ojos de ambos fueron abiertos, and they realized that they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Y los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos, y cosieron hojas de higos para
para cubrirse. Then, verse 8, versículo 8. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. Y el hombre y la mujer escucharon el sonido del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la frescura del día. And they hid from the Lord God among the trees of the garden. Y se escondieron del Señor detrás de los árboles del jardín. But the Lord called to the man, where are you? Pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Mira la armonía que ellos tenían con Dios. Look at the harmony that they used to have with God. How God used to speak with Adam and Eve. Como Dios hablaba antes con Adán y con Eva. He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Y Adán contestó, yo te oí en el jardín y me dio temor y porque estaba desnudo y me escondí. And he said, who told you you were naked? Y él le preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? And the man said, the woman you put here with me, y el hombre dijo, la mujer que tú has puesto aquí, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Then the Lord God said to the woman, y el Señor Dios le dijo a la mujer, what is this that you have done? Y que el Señor le dijo, ¿qué es esto que tú has hecho? And the woman said, the serpent deceived me and I ate. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. So the Lord said to the serpent, so el Señor le dijo a la serpiente, because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. El Señor le dijo a la serpiente, porque tú has hecho esto, maldita serás entre todos los animales y los animales salvajes. You will crawl on your belly and you will eat dust in all your days of your life. Tú te arrastrarás en tu panza y comerás el polvo todos los días de tu vida. And I will put enmity between you and the woman, and between you and your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Por eso podré enemistar entre tú y la mujer y también su descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. To the woman he said, a la mujer le dijo, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to your children. Y a la mujer le dijo, yo aumentaré los dolores de tu parto para que des con dolor a luz a tus hijos. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Y tú le desearás esto a tu marido y él te enseñoreará. To Adam he said, a Adán le dijo, because you listened to your wife, porque tú escuchaste a tu esposa and ate from the fruit of the tree about which I commanded you, you must not eat, porque tú escuchaste a tu esposa y comiste del árbol del cual te dije que no comieras. Cursed is the ground because of you. Maldito será la tierra por causa de ti. Through painful toil you will eat the fruit from it all the days of your life. Con dolor comerás de él toda tu vida. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Te producirá cardos y espinos y comerás las plantas del campo. By the sweat of your brow you will eat your food. Con el sudor de tu frente comerás tu comida until you return to the ground, hasta que regreses tú a la tierra, since from it you were taken, for thus you are and thus you will return. Y hasta que regreses a la tierra, porque del polvo fuiste tomado y el polvo volverás. Entonces, quiero decirles esto. I want to tell you this. Les leí eso. Les leí Génesis capítulo 3, del versículo 1 al versículo 19. I read to you from Genesis chapter 3, verse 1 through verse 20. But I want to tell you this. Le quiero decir esto a usted. Dios, so because Adam and Eve stepped out of God's will, porque Adán y Eva se salieron de la voluntad de Dios, that's when the curse began on their life. Esa fue cuando la maldición empezó en la vida de ellos. Y ellos
¿Se acuerdan lo que les dije que significaba la palabra maldición? Remember what I told you? What the word curse meant? It meant to be powerless, to resist or to be bound. Eh, la palabra maldición significa caminar sin poder y caminar atado, estar en atadura. So entonces, the curse began on their life when they walked out of the will of God. La maldición empezó sobre ellos cuando ellos se salieron de la voluntad de Dios. Ellos empezaron entonces a caminar sin poder. They began to walk without power. They began to walk in bondage. Ellos empezaron a caminar atados. They began to experience death. Ellos empezaron a experimentar la muerte. They began to experience sickness. Ellos empezaron a experimentar la enfermedad. Se puso un límite también a la cantidad de años que ellos tenían. If you keep on reading, you're going to see that ellos también, they began to have a limit on the amount of life, the amount of years that they would live. If you continue reading, you're gonna go into that. They began to experience many things. Ellos empezaron a experimentar muchas cosas, como el dolor, like pain, things that we don't want to deal with, cosas con las que no queremos tratar. Things that we deal on a daily basis, cosas con las que lidiamos a diario. We deal with sorrow. Nosotros tratamos con el dolor, con el luto, con el lamento, con la tristeza, con estrés emocional. We deal with grief, we deal with sorrow, with sadness, emotional stress. We deal with a lot of things. Tratamos con muchas cosas. So they were living in harmony with God. Pero antes de la maldición, before the curse, ellos estaban viviendo en armonía con Dios. They were walking in peace. Ellos estaban caminando en paz. Ellos estaban caminando en libertad. They were walking in freedom. They were walking in power. Ellos estaban caminando en poder. They were walking well before God. Ellos estaban caminando bien delante de Dios. Before they disobeyed God, they were not walking like this now. Y entonces, antes de que ellos desobedecieran a Dios, pero ahora en este momento ya no estaban caminando así. So, I want to tell you, yes, you know that there's some sickness that we participate in. So, sí le quiero decir que sí hay algunas enfermedades de las cuales nosotros participamos. There's some sickness that we ourselves lead our bodies into. Hay enfermedades en las cuales nosotros guiamos a nuestro cuerpo hacia. But then there's other sickness that we already carry because of Adam and Eve. Pero hay otras enfermedades que cargamos por causa de Adán y Eva. And it's a spiritual sickness. Y es una enfermedad espiritual. It's a sickness in the heart, rooted to our soul. Es una enfermedad en el corazón y arraigada en nuestro ser. It's a sickness that because of the fall of Adam and Eve, es una enfermedad que por causa de la caída de la humanidad o el pecado de Adán y Eva, because of the disobedience, now we're born crooked out. Por causa de su desobediencia de Adán y Eva, nosotros ahora nacemos torcidos. We're born inclined to do evil. Ahora nacemos inclinados a hacer la maldad. We're born inclined to resist God. Nacemos inclinados a resistir a Dios. So just think about a tree that you plant. So usted piense en un árbol que usted planta. Si usted no le pone al principio, si no le pone algo fuerte enseguida, para que crezca así derecho, if a tree that you plant, you don't put something strong aside it, like something that would hold it up straight. Si usted no le pone algo así, if you don't put something like that next to it, you know what's going to happen. Ese árbol, ¿sabe lo que va a pasar? Ese árbol va a crecer así para el lado. That tree is going to grow to the side. And if you let it grow to the full extent of its growth, si usted lo deja crecer a lo máximo de lo que va a crecer el árbol, cuando usted lo quiera enderezar, cuando usted lo quiera enderezar ya de grande el árbol, if you want to straighten it up after a while, if you want to straighten it up after it's grown, it's going to be impossible. Va a ser imposible. Lo va a quebrar el árbol. You're going to break it. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. The same thing happens with us. Y por eso es tan importante de que yo y usted le enseñemos a nuestros hijos acerca de Dios. And that's why it's so important for you and I to teach our children when they're young. Es tan importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos desde que están chiquitos a cómo caminar con el Señor, how to walk with God.
Usted es el palo fuerte que los va a sostener para que ellos aprendan, para guiarlos usted a ellos. You are the strong pole next to them that you're going to help them be, you're going to help them be led in the things of God. Entonces, eso es tan importante. That's how our generations have been. Y por eso es que nuestras generaciones han pasado por esto. As we continue to multiply, mientras nosotros continuamos a multiplicar, if we don't address our sins, si no hablamos del pecado, de nuestro pecado, or our generations will continue to grow away from the will of God. Nuestras generaciones van a crecer lejos de la voluntad de Dios. As we go back to the original question, why are we sick? Mientras regresamos a la pregunta original, ¿por qué estamos enfermos? It's all rooted to how Adam and Eve lived and how they made their decisions. Todo está arraigado en cómo Adán y Eva vivieron e hicieron sus decisiones. Their decisions led them to walk into the curse. Sus decisiones les guiaron a caminar hacia la maldición. And like I said, God only curses what is out of his will. Y como le dije, Dios solamente maldice lo que está fuera de su voluntad. God's curse is only on people and things that are walking out of his intent and purpose. La maldición de Dios solamente cae sobre las personas que han caminado fuera de la voluntad de él o su propósito para lo que él nos diseñó, for the things that instead of the things that he designed us for. Las consecuencias, the consequences are only for the situations that we weren't meant to be for. Y las consecuencias son solamente para las situaciones de las cuales nosotros no fuimos criados para. I wasn't meant to fly. So if I jump on a roof and I try to fly, the law of gravity is going to tell me that no matter how much I argue with it, I'm going to go down, no matter how much I disagree with it. So esta es la ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Yo no fui creado para volar. So, si yo me subo al techo y yo trato de volar, no importa cuánto no esté de acuerdo con la ley de la gravedad, como sea, voy a ir a dar al suelo. Eso va a suceder. No importa que yo no crea en la gravedad, no importa que tenga un desacuerdo con la gravedad. It doesn't matter if I disagree with gravity or not, with the law of gravity. And so it's still going to happen, como sea, va a suceder. La maldición estaba hecha para Satanás. A curse was made for Satan. Satan is cursed. Satanás está maldecido. ¿Por qué? Before he was named Satan, antes de que se llamaba Satanás, Satanás significa adversario. Satan means adversary. He was an angel of God. Él era un ángel de Dios. But when he walked out of God's will, pero cuando él se salió de la voluntad de Dios, God cursed him, and this is why Satan is powerless and he is in bondage. Y cuando él se salió de la voluntad de Dios, Dios lo maldijo, y entonces por eso es que Satanás camina sin poder y en atadura. So what is a curse? So, ¿qué es la maldición? Como les dije al principio, la maldición significa, en hebreo significa que es andar sin poder, resistir o estar o caminar en atadura. So the curse means to walk in powerless, to resist, or to walk in bondage. So let me end with this question. So déjeme termino con esta pregunta. What kind of inheritance do you want to leave your descendants, your children? Termino con esta pregunta. ¿Qué clase de herencia le quiere dejar usted a su descendiente, a sus hijos? ¿Le quiere usted dejar lo que nos dejó Adán y Eva? Do you want to leave to your children what Adam and Eve left us? Do you want to leave the blessing or do you want to leave a curse? ¿Le quiere usted dejar la bendición a sus hijos o le quiere usted dejar la maldición? En este momento usted puede rendir a sus pies a Jesús, rendir sus rodillas a Jesús, su voluntad a Jesús. Right now you can surrender yourself to Jesus and you can say, God, I surrender right here. Usted le puede decir a Jesús, Señor, yo me rindo en este momento.
Yo quiero caminar, yo me arrepiento del pecado de mis antepasados, aún de los míos. And you can tell God, God, I repent from my sin and even of my ancestors. But right now, God, I ask you to stop the curse right here. Y Señor, yo te pido que tú pares la maldición sobre mí en este momento. Señor, que solamente la bendición alcance a mis hijos, alcance a mis nietos, y etcétera. That only your blessing will reach my children and my grandchildren. And God, is only through you, God, that I can be blessed. Y Señor, es solamente a través de ti que yo puedo ser bendecido. Tenemos nosotros que voltear nuestra mirada hacia Dios. We have to turn our eyes to God. That's the beginning for the blessing to fall on our lives, y para que nosotros podamos experimentar la sanidad, para que nosotros podamos experimentar la sanidad, tiene que ver arrepentimiento, tiene que ver, eso es lo que tiene que ver. That's what needs to happen. You know, it's interesting, es interesante, bueno, y es triste, es interesante y triste. It's interesting and sad that you don't read about repentance with Adam and Eve. Usted no lee de arrepentimiento acerca de Adán y Eva. Ellos no dijeron, Señor, perdónanos. They didn't say, God, forgive us. ¿Qué hubiera pasado? I just wonder what could have happened if they would have repented right then and then. ¿Qué hubiera sucedido si ellos en ese momento se hubieran arrepentido? Fíjese lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Look at what 2 Chronicles says in chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name, si mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, will humble themselves, se humillaran, and pray, y oraran, and seek my face, y buscarán mi rostro, to turn from their wicked ways, para voltearse de sus malos caminos, then I will hear from heaven, entonces oiré del cielo, and I will forgive their sin, y yo perdonaré su pecado, and I will heal their land, y sanaré su tierra. Esto es parte de nuestros 31 días de sanidad. This is part of our 31 days of healing. Tú y yo necesitamos arrepentirnos para que el Señor no solamente traiga sanidad sobre mi alma. You and I, we need to repent, not only so that God will bring healing to my soul, to my descendants, a mi descendencia, sino que también a mi tierra, but also to my land, para que Dios bendiga esta tierra, so that God will bless this land. Yo te invito a que tú hagas eso. I invite you to do that. Y te invito también a que tú pongas atención, por favor, y puedas contestar las preguntas que te pongo aquí, para que tú puedas pensar en qué fue lo que hizo Adán y Eva, pero mayormente cómo puedes tú hacer la diferencia. Think about how Adam and Eve responded, but also think about the way you and I should respond. I want to take a moment to pray for you. Quiero tomar este momento para orar por ti. Quiero también invitarte a que tú me envíes recados de qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. And I just want to invite you to let me know what God is doing in your life. And if you have questions, just let me know also. Si usted tiene alguna pregunta, también déjeme saber. Me encantaría hablar con usted. I would just love to talk to you. Father, we just come to you in the name of Jesus Christ. Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús. Te pido la bendición sobre cada persona, Señor, que está conectado con nosotros. I ask you the blessing over everybody, God, that is connected with us right now. God, that you would touch them. God, that you would help them, God. Settle their accounts with you. Señor, que puedan arreglar sus cuentas contigo. Señor, y que tú, Señor, en este momento cortes la maldición sobre sus vidas, sobre sus generaciones. God, that you would break the curse over their lives and over their generations. God, turn our hearts towards you. Señor, voltea nuestros rostros hacia ti, nuestros corazones hacia ti. Señor, cambia nuestras ciudades. Lord, change our cities, change our state. Señor, cambia nuestro estado, cambia nuestro país. Lord, change our country, cambia nuestro mundo, change the world, God. God, we ask you, God, to use us, God, to be a blessing, God, to those that are walking in the curse. Señor, que tú nos ayudes a ser de bendición para aquellos, Señor, que están caminando bajo la maldición, y de poderles decir que aún hay esperanza, and to be able to tell them, God,
that there is still hope. In the powerful name of Jesus Christ, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches y esperamos que usted tome este momento para compartir este video para ser de bendición para la gente que usted conoce. And also we invite you to share this video so that it could be a blessing to people that you know. God bless you. Have a wonderful night.